Lucas capítulo 1, vamos a leer del capítulo 5 hasta el 25. ¿Quiere que nos pongamos de pie, amado? Vamos a reverenciar la palabra de Dios, amén. Me dicen amén cuando lo tengan. Lucas capítulo 1, versículos del 5 al 25. Dice la santísima palabra de Dios: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdias. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según la orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún en el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo, y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días que se dignó a quitar mi afrenta entre los hombres. El Señor añada bendición a su palabra. Amén. Pueden sentarse, amados. Aleluya. Pues en el día de hoy, querida iglesia, quiero predicarles bajo el mismo tema, el dilema de responderle a Dios o decirle a Dios que sí. Y la semana pasada estuvimos definiendo qué es un dilema. Y para recapitular, quiero mencionarles que un dilema es una situación en la que una persona enfrenta 2 o más opciones que son igualmente difíciles, desafiantes, problemáticas, y debe
se debe tomar una decisión entre ellas. Por lo general, implica un conflicto moral, ético o práctico en el que no hay una solución clara o totalmente satisfactoria. En definición simple, un dilema es un problema en el que todas las opciones disponibles tienen ventajas y tienen desventajas, lo que hace difícil elegir entre estas decisiones. Estamos aquí. Comenzamos mal. Estamos aquí, amados. Sí me gusta. ¿Por qué es un dilema responderle a Dios? Hablamos la semana pasada, utilizamos a María como ejemplo, y es porque cuando tú le dices que sí a Dios, tienes que decirle que no a otras cosas. Muchas veces cosas que te gustan, muchas veces cosas que te generan placer, que te generan alegría. Muchas veces hay que decirle que no a esas cosas para poder responderle a Dios. Ahora bien, yo no creo en el evangelio de no hagan, 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 no hagan. Y la gente tiene una percepción errónea de que el cristiano, la vida del cristiano es de no, 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 de no. Y no se puede hacer y no se puede hacer. Cuando en realidad el evangelio nos hace libre. Porque el evangelio ahora nos da la libertad, nos da la capacidad, nos da el discernimiento de poder distinguir entre lo que nos conviene y lo que no. Y entonces, basado en esa claridad espiritual que tenemos, tomamos decisiones y hemos decidido ser esclavos de Cristo. Amén. Me explico. Hay gente que le encanta beber, tomar, alcoholizarse. Y ellos entienden que están viviendo su vida como ellos la quieren vivir, cuando en realidad son esclavos de la bebida y no están viviendo como quisieran vivir. Para ponerle uno de tantos ejemplos. Entonces, cuando uno llega a los pies de Cristo, se da cuenta, en mi caso me di cuenta que tenía ataduras, tenía adicciones, y cuando creía que era libre realmente era esclavo, porque yo no vivía mi vida de acuerdo a como quería vivirla, sino de acuerdo a lo que dictaminaba las sustancias de las que era adicto. ¿Me entienden? Estamos aquí. Entonces, este camino se trata de libertad. Quiero que entiendan esa parte. Se trata de libertad, aunque le estoy predicando, y quiero que me entiendan de que es un dilema, porque nosotros tenemos, les expliqué la semana pasada que tenemos que morir al yo y todo lo que les expliqué. Aunque es un dilema responderle a Dios, es el mejor de los dilemas, porque nos pone en una posición de ventaja. Porque ahora hemos aceptado a Cristo como sustituto de nosotros, del pecado que creábamos nosotros. Él carga nuestra cruz y ahora tenemos acceso a Dios. Es una ventaja, pero hay que hablar claro. Nosotros tenemos batallas internas, tenemos bastantes luchas que muchas veces limitan o cohíben el nosotros poder servir a Dios plenamente. ¿Me entienden? Ustedes no están aquí, se les olvidó el mensaje de la semana pasada. La semana pasada les decía que primeramente es un dilema para nosotros servir a Dios porque tenemos que morir al yo. Y ese tigre no quiere que lo mates. Él no quiere morirse. El yo, tu ego, quiere controlar tu vida. Entonces, cuando te encuentras con un Dios que te está pidiendo absolutamente todo y que te pide que mueras a tu ego, que mueras a ti, que cargues tu cruz y le sigas, tienes un dilema. Porque es, ¿sigo a Dios o hago lo que me da mi gana? Vamos a hablar claro. Otro dilema, otra situación que nos limita es, mencionamos nuestro trasfondo. ¿De dónde venimos? Porque de donde yo vengo, la gente vive de esta manera. Estoy acostumbrado a vivir de la manera que vive mi cultura, que vive mi gente. Y de repente tengo a Dios diciéndome que Él está por encima de la cultura. Entonces hay una batalla. Entonces se genera un dilema dentro de nosotros. ¿Me siguen? Entonces otro dilema que tenemos es el hecho de que nosotros sabemos de la pata que cojeamos. Nosotros conocemos nuestras debilidades. Nosotros conocemos cómo fallamos. Y entonces nosotros mismos nos autodescalificamos y creemos que no podemos servirle a Dios porque pues yo soy muy pecador. Les tengo malas noticias. Usted es un tajo de chuleta. Usted es pecador. Dígame amén. El pastor es otro. Amén. Todos lo somos.
Pero no podemos permitir que nuestra condición pecaminosa nos descalifique. Entonces, cuando Dios me manda a hacer algo y yo de repente, Loy, ponla a cargar, Loy, ponla a cargar Cuando Dios me manda a hacer algo y yo de repente recuerdo que pequé o que hice esto y aquello, el enemigo se alimenta de ese sentimiento de culpa y entonces nos da 1500 razones por las cuales no podemos hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Yo todos los días tengo 1501, una más que ustedes, razón para no predicar. 1501. Sin embargo, amados, yo sé quién me llamó, yo sé quién ocupó mi lugar en la cruz, ¿entienden? Entonces, siempre hago el aclarando. Yo no estoy justificando el pecado, yo estoy recordándonos que todos somos pecadores, dice Romanos 3:23, que todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, pero gracias a Dios por Jesucristo. Amén. Entonces, uno de los dilemas que batallamos es el hecho de que nosotros mismos nos descalificamos por X o Y razón. Entonces tenemos esas luchas internas. Y por eso muchas veces es un dilema decirle que sí a Dios. Porque pues tenemos que matar el ego, conocemos nuestro trasfondo y conocemos nuestras debilidades, nuestros pecados. Entonces tenemos esas batallas. Pues el día de hoy quiero seguir abundando sobre el hecho de que servirle a Dios, decirle que sí, es un dilema por muchísimas razones. Primeramente quiero introducir a la pareja de esposos que les mencioné, a Elizabeth y a Zacarías, que son los padres de Juan el Bautista. Esta pareja, amados, dice la palabra, que eran justos delante de Dios y vivían de manera irreprensible. Mi hermano, que la Biblia diga que usted es irreprensible, quiere decir que usted es una persona que literalmente está viviendo absolutamente toda y cada área de tu vida está viviendo para glorificar a Dios. Si la Biblia dice que fulano es irreprensible, quiere decir que ese es un grande delante de Dios. Incluso la Biblia misma dice que Juan es un grande delante de Dios. Incluso Jesucristo dijo que de los nacidos de mujer no hubo ni habrá uno más grande que Juan. Mi madre, yo digo, Dios mío. Juan era la última Coca-Cola del desierto, mi hermano. El Señor lo llama grande. Y el Señor dice, no hay de los nacidos de mujer, no hay uno que a ese se le compare. Usted sabe la cantidad de profetas que nacieron antes que Juan. Usted sabe la cantidad de milagros que hombres de Dios hicieron antes que Juan. Y lo único que Juan hizo fue predicar, arrepiéntanse, que el reino de los cielos se ha acercado. Juan lo único que hizo fue predicar arrepentimiento, amados. Juan lo único que hizo fue allanar el camino para el Señor, volver el corazón de hijos a padres y padres a hijos, predicar la palabra sin compromiso. Le costó la cabeza. En un momento de su vida Juan tuvo dudas de que si Jesús era quien él estaba predicando, que era. Y Jesús no le respondió. Jesús le dijo, los cojos, los ciegos ven, los sordos escuchan, los cojos están caminando y se está predicando el reino de Dios. Entonces es importante que entendamos el trasfondo de Juan, sus padres. Es importante que sepamos el pedigrí que este hombre tiene. ¿Y quiénes eran Zacarías y Elizabeth? Primeramente quiero comenzar definiendo el nombre de Zacarías. Zacarías, en hebreo, la palabra recordar es sacar. Y esa palabra se usa y significa Dios recordó. Y entonces el nombre de Zacarías, en cierta manera no, significa Dios ha recordado. Es lo que el nombre de Zacarías significa. Entonces el nombre de Elizabeth o
la palabra juramento es Shaba y el nombre de Elizabeth es Elishaba, que quiere decir Dios está cumpliendo lo que ha prometido. Entonces el nombre de Zacarías es Dios ha recordado y el nombre de Elizabeth es Dios está cumpliendo lo que había prometido. O Dios ha recordado su juramento. Esa es la combinación del nombre de Zacarías y de Elizabeth. Dios ha recordado su juramento. Y entonces, cuando usted entiende el significado de los nombres de ellos, Dios ha recordado su juramento. Y se recuerda que Juan, el nombre de Juan, cuyo nombre significa la gracia de Dios, llegamos a la conclusión de que del recuerdo de Dios y de su juramento surge la gracia de Dios que da inicio al nuevo pacto. Entonces, con Elizabeth, con Zacarías y con Elizabeth, se inicia el nuevo pacto en el que nosotros ahora pertenecemos al nuevo pacto. Antes de Elizabeth y Zacarías, Dios era exclusivo para Israel. Pero en el Antiguo Testamento vemos cómo Dios siempre actúa de una manera u otra y bendice a alguien que no es parte del pueblo. Porque siempre fue parte del plan incluir a todas las naciones de la tierra, le dijo Dios a Abraham. Ustedes me están siguiendo hasta aquí. Yo sé que es mucha información, pero ustedes saben que quiero darle contexto, trasfondo, para que entiendan lo que está pasando. Amados, Dios cumple sus promesas. Y el Nuevo Testamento comienza mostrándonos cómo las profecías y los pactos del Antiguo Testamento se cumplen en la llegada del Mesías y el anuncio de la gracia divina que es a través de Juan el Bautista. Amén. ¿Están aquí? Entonces, quiero también hablarles de este pequeño detalle. El Antiguo Testamento termina con el libro de Malaquías. Del libro de Malaquías al inicio del Nuevo Testamento hay 400 años. Y estos 400 años son conocidos teológicamente, o los que saben los llaman como los años del silencio. Porque durante este periodo Dios no se manifestó. O mejor dicho, Dios no habló a través de un hombre, vamos a decirlo así, porque Dios siempre está manifestándose. Pero Dios no habló a través de un hombre. Es como si en cierta manera, entre comillas, Dios estaba ausente o inactivo. No sé si me explico. No hay absolutamente, hay registros históricos, cosas que pasaron entre esos 400 años, pero no hubo un hombre que se levantó de parte de Dios a hablar, a profetizar, a decir nada, es lo que quiero decir. Entonces, en estos 400 años de silencio, hubo cambios religiosos, hubo cambios culturales en el pueblo y surgieron grupos religiosos que controlaban el templo porque la religión siguió moviéndose, etcétera, etcétera. Hubo un crecimiento de la sinagoga que se convirtió en el centro de adoración y enseñanza para los judíos, especialmente para los que estaban en la diáspora, los que estaban esparcidos. Hubo influencia del helenismo, que es la cultura griega, y entonces habían judíos que estaban mezclados con la cultura y habían otros que se habían mantenido firmes a sus convicciones. Hubo también una unidad lingüística porque el idioma griego se convirtió en el idioma que más predominaba, el idioma más hablado. Y obviamente, dado que hubo una opresión romana, el pueblo comenzó, o podemos decir, había una necesidad espiritual y un anhelo profundo para que el Señor mandara a su Mesías, para que el Señor mandara al Cristo. Amén. Esto es información que les estoy dando para que más o menos entiendan lo que está pasando, el contexto de Zacarías y Elizabeth. La Biblia nos dice que un ángel se le aparece a Zacarías y en medio de lo que les mencioné, en medio de lo que está aconteciendo culturalmente, le dice a este hombre que será padre. Es importante que usted entienda quién es Zacarías y quién es su esposa.
Ellos eran levitas, eran sacerdotes. Es lo que equivale a lo que hacemos acá, lo que estamos ministrando desde el altar. Zacarías era sacerdote y de acuerdo a lo que está establecido en Crónicas 24, los sacerdotes del templo estaban divididos en 24 divisiones y tenían que servir en el templo por 2 semanas. Entonces, como eran muchos sacerdotes, había que elegir quién iba a servir en el templo y coincidencialmente, entre comillas, le toca a Zacarías esa semana estar sirviendo en el templo. Amén. Algo que vemos en la vida de estas dos personas es que dice la palabra que eran justos, que eran irreprensibles y no tenían hijos. No tenían descendencia. Ya casi voy a empezar a predicar. Ténganme paciencia, ¿ok? Amados, el ser estéril, el no tener hijos, culturalmente hablando, en el contexto bíblico, la gente veía esto como un juicio de parte de Dios. La gente veía esto como que ustedes están en pecado, por tanto Dios no les está dando descendencia. Porque para el judío tener hijos no es solamente tener hijos y ya. Están haciendo su nombre perpetuo, es como dicen. Dios está extendiendo la vida de ellos a través de sus hijos. Y cuando una persona en la Biblia no dice que no tiene hijos, no tiene heredero, no tiene descendiente, no tiene legado, no tendrá quien le cuide cuando ya no pueda valerse por sí mismo. Es una condena prácticamente el no tener hijos. Por eso Elizabeth dice en el versículo 25 que Dios ha quitado la afrenta que ella tiene delante de los hombres. Una afrenta es un deshonor, una vergüenza. Zacarías y Elizabeth, personas devotas a Dios e irreprensibles en sus caminos, están atravesando una prueba tremenda. Y la prueba que estaba atravesando no era resultado de pecado, porque la Biblia nos está diciendo, no era resultado de desobediencia, era simplemente parte del plan. Entonces, amados, ¿por qué es un dilema servirle a Dios? Porque la Biblia nos dice que lo primero que el ángel le dice a Zacarías es que, hey, tus oraciones han sido escuchadas y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo. ¿Usted sabe por qué es un dilema? Porque este hombre y esta mujer tienen toda su vida guardando la ley de Dios. Porque este hombre y esta mujer tienen toda su vida sirviéndole a Dios. Porque este hombre y esta mujer han vivido una vida irreprensible, sin mancha, no tienen cola que le pisen. Porque la misma Biblia nos los llama justos a ellos. ¿Por qué es un dilema? Porque ¿cómo es posible que una pareja de esposos que está sirviéndole a Dios fielmente, que está honrando a Dios en todo el sentido de la palabra, que está haciendo lo que Dios les ha mandado hacer y mucho más, cómo es posible que una familia que está guardando la ley de Dios de cabo a rabo, que está viviendo de una manera que nadie les puede señalar, cómo es posible que Dios no les responda a la oración? Porque podemos decir, bueno, Dios les respondió, pastor. No, Dios les respondió. Ya estaban viejos. Tenían años haciendo la misma oración. Tenían años clamándole a Dios. Tenían años llorándole a Dios, pidiéndole a Dios por un hijo. Y Dios no les respondía a la oración. Tienen un dilema. Señor, yo soy fiel. Yo estoy aquí todos los domingos haciendo lo que tú me has llamado a hacer. Estoy viviendo una vida que es un ejemplo. Estoy predicando tu palabra. Estoy guardando tus mandamientos. Y tú no puedes responderme una oración. Vamos a verlo de manera humana. Podemos humanizarnos porque somos humanos. Aquí no creo que hayan androides. Amén. Hablando entre nosotros, hablando claro. ¿Usted cree que es justo? Humanamente hablando. ¿Usted cree que es justo? Unas personas que han entregado todo por el ministerio,
y le hacen a Dios una petición de oración que a Dios le cuesta absolutamente nada responderla, ¿usted cree que es justo que Dios no le conceda eso más temprano? Para que pueda disfrutar a su hijo más temprano, para que su hijo pueda tener a sus padres más tiempo con ellos, ¿no? Podemos humanamente analizarlo. ¿Usted ve por qué es un dilema? Porque a veces Dios no nos va a responder la oración como queremos. Porque a veces Dios no va a darnos el resultado que esperamos. Y entramos en dilema, entramos en batalla. Yo conozco gente que se ha apartado porque Dios no les respondió una oración. Es un dilema, lamentablemente. Allí se separan los que están detrás de los panes y los peces. Porque la Biblia mía me dice que Dios es bueno siempre. Y Dios es siempre bueno, Señor, pero ¿cómo es posible que tú a Zacarías, que tú a Elizabeth, no le respondiste esa oración antes? ¿Cómo es posible, Padre? ¿Cómo es posible, Señor, si estoy aquí sirviéndote, si he dejado todo atrás para servirte? ¿Cómo es posible que tú no me respondas una oración que yo sé que a ti te costará nada responderla? Piensen un momento, amados. ¿Cómo es posible? Y la gente especulando, porque aunque no los decían, Elizabeth dice que tenía una afrenta. La gente especulando con ellos. Esos son cristianos de la secreta. Esos seguro que andan en pecado, porque es que Dios les responde la oración a todos. Porque Dios al que anda caminando de acuerdo a su palabra, Dios lo bendice. Dios le responde la oración. Usted sabe lo difícil que es usted honrar a Dios, servir a Dios, serle fiel, y que Dios no le responda la oración. Y usted igual sigue fiel. Bueno, Señor, te veo feo para la foto. Usted cree, amados, piensen en el momento. Piensen ustedes y pónganse en el lugar de ellos. Si Dios no les responde la oración, ¿usted estaría aquí? ¿Estaríamos aquí? Si Dios no nos responde la oración. Usted ve mi problema con el evangelio de la prosperidad. Es que yo me quillo. Porque Dios bendice. Yo creo fielmente, amados. Yo creo fielmente que Dios bendice. Pero el evangelio no se trata de eso. El evangelio se trata de salvación. Es lo que necesitamos. Por eso fue que Cristo murió. ¿Que Dios bendice? Claro, Dios bendice. Dios bendice, ciertamente. Pero ¿y qué si Dios no te responde la oración? Entonces, ¿qué hacemos? Nos apartamos. Por eso es que es un dilema. Porque tenemos que elegir entre seguir siéndole fiel a Dios, aunque no nos responda la oración, o hacer lo que no queremos hacer y nada, que el Señor tenga misericordia, pero me voy porque no me responde. Por eso es un dilema, amado. Pero con ellos mismos aprendemos que la situación no se trata de Dios responder o no, se trata de timing, tiempo. No era tiempo de Dios responderle la oración a ellos. Y es la parte que muchas veces con la que nosotros batallamos. Es la parte con la que nosotros más tenemos luchas. El tiempo de Dios. Cuando es tiempo de que Dios conceda, cuando es tiempo de que Dios responda, cuando es tiempo de que Dios nos permita o nos responda a una oración. Por eso, amados, batallamos y tenemos estos dilemas, estas batallas. Otra cosa que vemos en la vida de Elizabeth y Zacarías es que nuestra fidelidad a Dios no debe depender de si Dios contesta o no nuestras oraciones. Qué difícil me la pusiste, Señor. Imagínate estar orando año tras año, tras año, tras año.
y que el Señor no te conteste la oración. Les voy a dar un tip para que sepan. Dios siempre, siempre, siempre escucha nuestras oraciones. Siempre, siempre Dios la escucha. Siempre, mire, siempre. Hasta las oraciones más ridículas que hacemos. Padre, $2 millones, Señor, 2 millones, 2 millones, 2 millones. Lo subí a 2 porque ya uno no da para nada, en verdad. El Señor está allá arriba escuchando mi oración. Lo que pasa es que a veces Dios responde no. A veces Dios nos dice espera. A veces Dios dice sí. Entonces, un no, a veces Dios nos dice que no porque tiene algo, pueda que tenga algo mejor para nosotros. A veces Dios nos dice espera porque pues no es el tiempo, está muy temprano, no es el momento para responder la oración. Y a veces Dios nos dice que sí. Lo importante es que sigamos orando porque uno no sabe cuándo la va a pegar. Pero amados, de Elizabeth y Zacarías aprendemos que honestamente serle fiel a Dios no es sinónimo de me responde todas las oraciones. Porque les confieso que yo he hecho oraciones que doy gracias a Dios que no me las respondió. Ustedes no piensan en cosas que ustedes dan gracias a Dios que no hicieron como tenían planeado hacer. Porque se dieron cuenta que así no les convenía. Amados, nos pasa a todos. Nos pasa a todos. De esta gente, amados, aprendemos que muchas veces serás fiel y muchas veces Dios no siempre te va a responder la oración como esperas. Otra cosa que aprendo de Elizabeth y Zacarías, o porque es un dilema responderle a Dios, es porque Dios los llama a ellos, les da una promesa y ellos están ya, vamos a hablar claro, están muy avanzados de edad. Sabio Zacarías, no le dijo vieja a la mujer, le dijo avanzada de edad. Mi esposa está, yo soy viejo y mi esposa es avanzada de edad. Damos gracias a Dios que Dios no anda depurando o llamando gente por su trasfondo, por su capacidad. Dios no anda llamando gente por lo que tienen o por lo que no tienen. Dios no anda llamando gente por su edad tampoco. Dios simplemente anda llamando gente que esté dispuesta. Y Zacarías y Elizabeth estaban ya muy mayorcitos para ser padres. Aquellos que tienen padres chiquitos saben la energía que llevan, porque los niños tienen mucha energía y caminan mucho y corren mucho y brincan mucho. Y uno a veces como que reacciona, porque ya nos están dando los años. No, miren, yo tengo canas, yo me las cubro las canas, pero ustedes me están entendiendo. El otro día yo estaba en el teléfono y mi chiquito, yo lo voy a buscar en su bicicleta porque a él le gusta y uno le gusta complacer a los hijos. Y yo lo busco llevo la bicicleta todas las mañanas, monto la bicicleta en mi guagua, llevo al niño, me parqueo hasta lejos para que pueda avanzar en su bicicleta. Y entonces cuando lo voy a buscar hago lo mismo, entonces lo monto en la bicicleta, pero ya estoy acostumbrándolo a que entienda que él tiene que montar la bicicleta caminando a mi compás, tiene que ir conmigo. Pero el chiquito mío, ustedes saben que él es bien activo, que Dios le dio mucha energía, y entonces él se monta y arranca porque quiere que los amiguitos lo vean, que se pare en la bicicleta. Que el viernes o el jueves lo hizo y se va corriendo y yo veo que viene un carro y yo me bajo el corazón a la barriga. Y el muchacho, ven acá, y lo agarro del brazo, porque usted sabe cómo son los muchachos. Y yo pienso, Dios mío, yo tuviera unos 5 o 10 años menos y lo natural hubiera sido yo correr y alcanzarlo. Pero es que yo pienso una cosa y las piernas mías dicen otra. Yo quería correr, alcanzarlo, pero como las piernas no me respondieron, me dio, espérate, párate ahí. Ustedes me están entendiendo. Que yo creo que hay un momento mejor en la vida de Zacarías y de Elizabeth donde ellos pudieron haber sido padres. Sin embargo, Dios los llama cuando están muy avanzados de edad. Y se puede convertir en una excusa. Zacarías quedó mudo porque es que él decía, pero ¿cómo va a ser esto si yo soy viejo? Una excusa para aceptar la promesa que Dios le hizo porque está viendo lo natural. Zacarías es un hombre sacerdote.
está laborando en el templo. ¿Usted sabe qué quiere decir eso? Que para estar al nivel que él estaba, tiene que saberse la Torá y los profetas de cabo a rabo. Tiene que saberse la historia de su pueblo de cabo a rabo. Y Zacarías sabía quién era Abraham. Y Zacarías sabía que Abraham, su esposa, estaba avanzada de edad, era estéril, y Dios hizo un milagro. Y Zacarías sabía de la mujer, de la tsunamita, que Eliseo le dijo: el año que viene vas a tener un hijo. La mujer era ya avanzada de edad y estéril y tuvo un hijo. Zacarías sabía más que muchos en el pueblo todo lo que Dios había hecho y todo lo que Dios podía hacer. Sin embargo, lo natural, lo normal es cuestionar, porque es que yo estoy muy viejo, o es porque, bueno, yo estoy muy joven, o es porque, bueno, yo no predico así, o porque lo natural es que nosotros siempre pongamos excusas para servir a Dios. Y aquí aprendemos que la edad no lo es. Ustedes me están entendiendo. De esta gente aprendemos que muchas veces tendrás la disyuntiva de responder o no, y tendrás excusas buenas y válidas, porque lo que Zacarías dijo aquí fue la purita verdad, la mera verdad, como dicen en México. El hombre dijo lo que es: hey, yo estoy avanzado de edad, ¿cómo será esto posible? Preguntó. Te va a quedar mudo por incrédulo. Pero espérate, yo lo que estoy preguntando. Fue una pregunta que yo hice. ¿Ustedes me están entendiendo? Es que es natural que si Dios te llama o te dice o te da una promesa y tú no te sientes cómodo en ella, probablemente vas a cuestionar, vas a reaccionar. Es natural. Pero recuerda a quién le estás diciendo que no, y recuerda a quién le estás respondiendo. Amén. Y de esta gente, amados, aprendemos que el Señor no tiene edad para llamar a alguien a servir en el ministerio, para llamar a alguien a hacer su voluntad. No hay edad. Usted, así como puede ser muy avanzadito de edad, puede ser un teenager como su pastor. El pastor contradiciéndose. Hace un ratico dije que estoy viejo, ahora que soy un teenager. Es hablando en fe que estoy. Ustedes me están entendiendo, amados. A veces es un dilema porque, como les dije, nosotros somos muy calculadores. Y es normal usar el razonamiento, usar la capacidad que Dios nos ha dado para razonar y procesar información. Pero cuando Dios nos habla, tenemos que entender que nos está hablando Dios, el Creador. Y si Dios te dice que vas a tener un hijo con avanzada edad, pues créele, porque Él fue que literalmente puso tu cuerpo, te creó en el vientre de tu madre. Dice, Él te formó en el vientre de tu madre. Dios sabe cómo tu cuerpo funciona. Entonces no tenemos excusa para responderle al Señor, ya sea que nos sintamos muy mayorcitos o que estemos muy jóvenes. Amados, podemos servirle a Dios. Amén. Otra cosa, que este no es tanto un dilema, este es más un punto que quiero traer, es que Zacarías y Elizabeth nos recuerdan, amados, que la fidelidad de Dios no pasa, la fidelidad a Dios no pasa desapercibida, no queda sin recompensa. Cuando usted es fiel en lo poco, ¿qué dice la palabra? Dios te da más, te pone en la abundancia. La fidelidad a Dios nunca la pasa desapercibida. Nunca, amados, nunca. En todos los años de espera y de servicio y de adoración, con fe, orando, pidiendo, clamando, es muy posible que Elizabeth y Zacarías se preguntaran si Dios está viendo lo que está pasando con ellos. Es muy posible que cuestionaran si Dios, pues, no sé, el Señor se decide responder o no. Amados, tus esfuerzos, tus sacrificios no pasan por alto, no pasan desapercibidos, nunca. Dice, dice el Salmo 138:8, Jehová
cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amados, Dios nunca desamparó a esta pareja. Siempre estuvo pendiente, ella siempre estuvo a la vista del Altísimo, como cada uno de nosotros. Aunque la espera sea larga, Dios cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Y lo que usted hace hoy, lo que a usted le cuesta hacer hoy, a Dios no le pasará desapercibido. Tal vez a veces hacemos las cosas por costumbre o por monotonía o porque tenemos que hacerlas. Porque a veces uno lamentablemente a veces caemos como en los ciclos, en los círculos. No se sienta mal cuando se sienta así. Pídale a Dios que pues renueve el deseo de servir con el corazón y la intención correcta. Pero tengo para decirle que cuando usted se mantiene fiel a Dios, haciendo lo que Dios le ha llamado a hacer, aunque pareciera ya que es parte de la rutina, aunque pareciera que ya es parte de tu día a día, de que bueno, esto es lo que tengo que hacer, créeme que Dios está mirando el sacrificio que estás poniendo a lo que estás haciendo. Y Dios no lo pasará desapercibido. Dice el obispo Martín, Dios no se queda con nada de nadie, con nada de absolutamente nadie. Entonces, amados, de esta pareja aprendemos que la fidelidad no pasa desapercibida, porque el Señor les respondió la oración, porque ellos eran justos, eran irreprensibles y sobre todo, amados, tenían la responsabilidad, escuche bien, tenían la responsabilidad de criar al hombre más grande de la tierra, de los nacidos de mujer. Entienda bien, de los nacidos de mujer, dijo Jesucristo, no hay uno mayor que Juan. ¿Usted se imagina, mi hermano? Esa responsabilidad no se le puede dar a cualquiera. Esa responsabilidad de criar a ese muchacho no era para cualquier persona. ¿Usted cree que Juan se convirtió en ese hombre que Jesucristo dice, pues por el gusto, porque vino a la tierra y ya? Hubo una influencia de parte de sus padres. Nosotros padres somos la influencia número 1 en la vida de nuestros hijos. Entre paréntesis, no es Anuel, no es Bad Bunny. Somos nosotros los padres. No es la cultura. La influencia número 1 de nuestros hijos somos nosotros. Nuestros hijos son un reflejo de quienes nosotros somos. ¿Usted me está entendiendo? Juan se convirtió en quien él se convirtió porque tuvo padres que fueron justos, fueron irreprensibles, se mantuvieron fiel al llamado, fiel al ministerio, fiel a la responsabilidad, fiel a Dios. Y Dios recompensó la fidelidad de sus padres con un hijo que se convirtió, escuche bien, se convirtió en el promotor número 1 de Jesucristo, en el primer promotor. ¿Usted está entendiendo la magnitud de la responsabilidad que estos padres tenían? Y cuando vemos la oración contestada ahora, entendemos por qué el Señor respondió cuando respondió. Porque un día, responder la oración un día antes, un año antes o tiempo antes, pudo haber echado a perder el propósito. Porque Dios tenía todo bajo un orden específico. Y la palabra nos dice que Juan fue lleno del Espíritu Santo mientras estuvo en el vientre de su madre. Imagínense, ese muchacho desde el vientre de su madre ya lleno del Espíritu Santo. Dios necesitaba una pareja como Elizabeth, como Zacarías, para llevar a cabo su propósito. Porque era Juan el que venía en el espíritu de Elías. Amados, era él. Y él tenía que nacer. Dios elige a nuestros padres. Usted no elige a sus padres. Aquí nadie eligió a sus padres. Dios eligió a nuestros padres por nosotros.
Y Dios eligió los mejores padres para Juan, para que se cumpla el propósito que Dios tenía para Juan. Y era necesario que Elizabeth y Zacarías oraran por todos los años que oraron para tener a ese muchacho, para que el propósito de Dios se cumpla, amado. ¿Estamos aquí? Estamos aquí. Amados, otro punto para cerrar. Y es que cuando estés orando, ora creyendo. Yo sé que suena como raro que diga esto. Amados, oren creyendo. No ore por compromiso. Porque a veces oramos y oramos por el compromiso para decir que oramos, pero no necesariamente creemos lo que oramos. No, a ustedes no les pasa. Ustedes siempre oran creyendo. Soy yo nada más que a veces oro y ni yo me creo lo que estoy pidiendo en oración. ¿Y a mí qué me pasa? Ustedes tienen que venir aquí y predicarme a mí. Amados, Zacarías, dice la Biblia, le dice el ángel, tu oración fue contestada. Y el hombre, claro, humanamente pregunta, pero ¿cómo así? Yo estoy viejo. Me dijo, pero tú estás orando por esto. Entonces te respondemos la oración y vas a cuestionar. No, pero es que hay gente mala, en verdad. Zacarías, tú no debiste quedar mudo, ¿no? Yo te hubiera dejado inválido ahí un rato sentado. Mudo fue como... Me dijo, pero tú estás orando por esto. El ángel te lo está diciendo. Zacarías, sus oraciones llegaron al cielo. Usted sabe, eso que está pasando, eso que le está haciendo, ustedes saben que el incienso bíblicamente representa oración. Dice la Biblia que el pueblo estaba fuera orando y Zacarías estaba repartiendo el incienso ahí en el templo. Y yo me imagino un hombre, dice la Biblia, que un hombre justo y irreprensible, me imagino que estaba también orando por la venida del Mesías para que Dios lo saque de la opresión romana. Y me imagino que entre oración tiraba ahí, Señor, tú sabes, muchachito, porque que mi esposo y yo no tenemos descendencia. Pero seguro que ya el hombre tenía tanto tiempo orando, haciendo la misma oración y viendo el mismo resultado, que ya era común, ya era parte de su rutina diaria, pues el orar por eso sin esperar que la oración sea contestada. Orando por el compromiso de orar. Amados, ore, comprométase a orar, pero crea que Dios puede responder oraciones. Crea que Dios puede concederte las peticiones de tu corazón siempre y cuando estén alineadas con la voluntad del Altísimo. ¿Cómo es posible, Zacarías, hombre de Dios? Tú tienes, 60, 70 años orando por un muchacho. Se te aparece un ángel, te espantaste porque te diste cuenta que no es un ser normal, igual, no es humano lo que estás presenciando. Estás viendo el milagro. El ángel te está diciendo quién es. Te dice, yo soy Gabriel, yo no soy muchacho mandado, mi hijo. Yo estoy allá arriba con el Altísimo. Yo soy Gabriel, que ya he traído muchísimos mensajes aquí a la tierra. Y te estoy trayendo un mensaje. Y Zacarías está viendo que está hablando con alguien que no se parece a él, que no es humano. Y cuestiona si verdaderamente Dios le puede responder la oración. No, pero Zacarías, que dejarte inválido y entrarte a palo de paso. Charlatán. ¿Usted está entendiendo, amado? Dígame amén o dígame ouch, ustedes también. Amado, nosotros a veces oramos así. ¿Cómo? Somos colegas, amén. A veces oramos por el compromiso de orar. ¿Cuántas oraciones no le ha respondido Dios a usted? Piense. Y después que le responde la oración, se pone a calcular que fue por esto, por Y. ¿Qué importa cómo te la respondió? Te respondió la oración.
Te la respondió el hombre, que no te lo dio como tú esperabas, pero te la respondió. Te la dio. Y entonces Dios nos responde a la oración y después nos ponemos a sacar cuentas, a calcular. Ah, no fue porque yo hice esto. No, no, amados. Usted ora y es muy probable que Dios le responda a la oración. Así que tenga cuidado lo que usted le pide a Dios. Que Dios también tiene los juegos pesados. Tenga mucho cuidado cuál es su petición. Dios responde oración. A veces la responde así, tal cual la pediste. O a veces de manera paulatina. Dios sabe cómo la va a responder. Pero amados, oremos comprometidos con la oración. Pero oremos creyendo. Oremos creyendo que el Altísimo puede responder. Y hacer, escuche bien, dice la Biblia en Efesios 3:20. Hacer mucho más abundantemente de lo que le pedimos o esperamos. ¿Usted está aquí? Dios puede responder la oración, amados. Así que no ore sin expectativas. Póngase siempre expectante, siempre esperando. No se fije tanto en las circunstancias, pero enfóquese más en el Creador. Porque Zacarías está hablándole a un ángel de su realidad. Pero es que no tiene ni sentido. Y si usted se pone humanamente a ver, Zacarías, pero tú te estás volviendo loco. Tú estás hablando con un ángel. La palabra nos está diciendo que el hombre se espantó porque donde estaba, solamente el sacerdote estaba permitido estar allí. Lo primero. Y tú estás viendo que no es alguien normal. No sé en qué figura de qué se le presentó, no sé. Pero ya de antemano tú sabes que es algo sobrenatural. Y te vas a poner a hablar de tus limitaciones. Le debiste pedir gemelos mejor, mi hijo. Escuchen bien, si se le presenta la oportunidad, pidan más. No, no estoy diciendo amén tú. Tú no, a ella no, padre, no le escuché la oración a él. Amados, Zacarías miró la circunstancia, miró su realidad, se enfocó en la realidad que tenía del momento. Y Dios, lamentablemente, en ese momento, pasó a un segundo plano. Porque ya él está contando con su capacidad. Porque, hey, ¿y cómo va a ser esto? Es que yo estoy viejo. Él está pensando que él es el que va a... Obviamente, él es parte de la ecuación, pero usted me está entendiendo. De que es él porque él es Zacarías. No, mijo. Dios tiene que ayudarte. Porque naturalmente hablando, hay cosas que la naturaleza te pasa factura y no funcionan como deben funcionar. Ustedes me están entendiendo. Dios tiene que intervenir porque todo es un milagro. Literalmente. El milagro, todo es un milagro. Y tú estás aquí cuestionando si Dios puede hacerlo o no. Amados, Dios está por encima de nuestras circunstancias. Órele a Dios. Mire, pídale a Dios cosas locas. Y que le dé la capacidad de manejar esas cosas que Dios le pone en la mano. Pero cuando usted ore, amados. Ore creyendo que Dios puede responderle las oraciones. Pongámonos de pie, hermano. Yo pensaba que era más temprano. Ustedes me tienen que hacer señas. Si me dejan aquí, seguimos modo vigilia. Amados, es importante que entendamos. Tenemos varias cosas de Zacarías y de Elizabeth. Es que es un dilema responderle a Dios. Porque a veces Dios nos va a llamar en el momento menos indicado, entre comillas. Dios nos va a responder una oración en el momento menos indicado. Dios hará con nosotros como Dios entiende que debe hacer. Pero es importante que usted entienda que a veces se nos hará difícil responderle al Señor. Pero Dios es fiel. Y si Dios nos llama, Dios nos va a respaldar. Así que no seas nunca muy mayor para responderle a Dios. No seas nunca muy joven para responderle a Dios. Recuerde que muchas veces tendrás que seguir siéndole fiel a Dios,
Y tal vez Dios no responda tus oraciones como quisieras. Recuerda, tu fidelidad no pasa desapercibida. Dios está allá arriba bien, amados. Dios está allá arriba bien. No permitas que el hecho de que tal vez tienes mucho tiempo orándole a Dios por algo y no te lo ha respondido y se ha convertido en un dilema. Oro por esto, no, sigue orando por eso. Yo me uno a tus oraciones, yo siempre me uno a las oraciones de ustedes. Y Dios me entiende cuando yo le digo, Señor, yo me uno a esas oraciones. Y oro por las oraciones que cada uno de los que están aquí hace. Amados, para Dios no hay absolutamente nada imposible. Dios puede salvar, Dios puede sanar, Dios puede abrir nuevas puertas, Dios puede hacer mucho más abundantemente de lo que usted espera. Por lo menos el Dios que yo estoy predicando, no sé, el Dios que usted cree, allá eso es entre usted y Dios. El Dios que yo estoy predicando puede hacer mucho más abundantemente de lo que yo estoy pidiendo. Pero para mi desgracia, Dios tiene su tiempo, Dios tiene su manera de hacer las cosas. Que el Señor nos enseñe, amados, a esperar en Él. Que el Señor nos enseñe a serle fiel. Que el Señor nos enseñe a esperar en Él aun cuando sentimos que Él no está hablando. Amados, lo más grande de Zacarías como sacerdote y de Elizabeth es que ellos se mantuvieron fiel en un tiempo en el que Dios no hablaba. Dios no estaba hablándole a nadie. Yo les mencioné esto al principio. Dios no estaba manifestándosele a nadie. 400 años de silencio. Obviamente ellos no tenían 400 años, pero sabían que de generaciones anteriores Dios no había dicho absolutamente nada. ¿Usted sabe lo grande que es mantenerse fiel a Dios sin escuchar de Él? Dijo Jesucristo, bienaventurados los que creen y no ven, amados. Bienaventurados somos, amados, cuando creemos en Dios y Dios no nos responde la oración. Más bienaventurados somos cuando nos permanecemos fiel, porque dice Jesucristo, nuestro galardón será grande. Amados, el galardón será grande. Usted sabe que no me gusta inclinarme mucho al hagamos para que Dios haga. Dios me ha ministrado a mí que no es así que funciona esto. A veces tendremos que hacer y Dios no va a hacer. Hacemos porque Dios es Dios y es digno y merecedor. Pero amados, yo he aprendido que la fidelidad a Dios, Dios nunca la pasa desapercibida. Y que Dios da a cada cual de acuerdo al fruto de sus obras. Si siembras para bien, cosecharás bien. Si haces lo que Dios te está llamando, es imposible que te vaya mal en la vida. El Señor le dijo al pueblo en Deuteronomio, se recuerda que se lo mencioné la semana pasada, hey, guarda la ley para que te vaya bien donde quiera que estés. Y muchos de ustedes Dios los ha bendecido en esta nación porque están haciendo bien, porque Dios no se queda con nada de nadie, amado. Podemos orar creyendo que Dios puede hacer mucho más abundantemente. Podemos orar creyendo que aunque Dios no me responda hoy las oraciones, muy probablemente mañana me responderá. Pero si no me responde mañana, igual sigo fiel, porque sé que en algún momento de la historia de mi vida Dios hará algo, Dios hará un milagro, Dios responderá y lo hará de una manera que yo me quedaré boquiabierto. Amados, en el nombre de Jesús.